nuestros días todos estamos familiarizados con las famosas membresías. Y estoy seguro que si les preguntara, la mayoría de ustedes son miembros de algún club comercial como Sam's o Costco, o de algún club social o de algún club deportivo. Es muy común el cumplir con ciertos requisitos y luego ir y beneficiarnos de los privilegios que les dan a los miembros. Bueno, imagínense que ustedes han sido miembros de un club que les da muchos beneficios, un club excelente, y que por años han cumplido con todos los requisitos y han ido a disfrutar a lo que tienen derecho, y un día llegan y les dicen que ya no pueden entrar, que ya no son miembros. Y ustedes preguntan por qué y les dicen que hay más requisitos que deben cumplir. Pues ¿cómo responderían a algo así si están llenos del Espíritu, hermanos? No me digan cómo responderían si no están llenos del Espíritu, pero ¿cómo responderían como discípulos? Lo más probable es que nos causaría frustración, indignación, desánimo, y exigiríamos una explicación, ¿verdad? Y que nos resuelvan ese problema cuanto antes. ¿Cómo que hay más requisitos? Sí, ya los estábamos cumpliendo todos. Algo muy similar ocurre en el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, este capítulo 15 del libro de los Hechos, con la gran diferencia de que la membresía y los privilegios y los asuntos que aquí se mencionan son de una importancia y una trascendencia infinitamente mayores a cualquier membresía que pudiéramos llegar a tener en este mundo. Y tan importante es este capítulo que muchos lo consideran el punto crucial o el parteaguas de todo el libro, porque lo que aquí sucede resume y respalda todo lo que había ocurrido anteriormente y también hace posible todo lo que ocurrirá posteriormente. Hasta este capítulo, Jerusalén ha sido el principal centro o eje de la misión evangelística. Y Pedro, hasta este capítulo, ha sido el protagonista humano más prominente, porque recuerden que el protagonista más importante de este libro es el Espíritu Santo. Así se debería llamar el libro, Los Hechos del Espíritu Santo. Pero al que más ha usado hasta este capítulo es a Pedro, y aquí nos vamos a despedir de Pedro, hermanos. Ya no va a volver a aparecer. Este es el último capítulo donde aparece. Y de aquí en adelante, Pablo va a ser el personaje humano más importante, y Jerusalén se va como ir perdiendo en el trasfondo a medida que Pablo avanza más allá de Asia, llega a Europa, y Roma, la capital del imperio, aparece en el horizonte. Lo que Dios nos va a mostrar a través de este capítulo es cómo la iglesia de Jesucristo resistió uno de los más fuertes y dañinos ataques al mensaje del evangelio. Y este ataque no surgió de afuera, eso fue lo grave, que surgió de adentro de la iglesia. Y cómo la iglesia reconoció y reafirmó la gloriosa verdad de que los creyentes genuinos somos salvos solo por gracia y solo por la fe en Jesús. Ese es el título de este mensaje: salvos solo por gracia y solo por la fe en Jesús. Vamos a leer los primeros 21 versículos de Hechos 15. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Qué rara palabra, ¿verdad? Circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, dice Lucas aquí, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Lo primero que vamos a ver de este capítulo en los primeros 5 versículos es que hay un ataque a la verdad del evangelio. Este es el primer punto, el ataque a la verdad del evangelio. Y antes de explicarles en qué consistía este gravísimo ataque a la pureza del evangelio, creo que es útil que entendamos las circunstancias que dieron lugar a ese ataque. ¿Cómo termina el capítulo anterior? Váyanse a Hechos 14:27, ahí está 2 versículos antes, y fíjense cómo termina. Termina con un reporte de Pablo y de Bernabé a la iglesia de Antioquía, en el cual les informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y ya Carlos nos contó la semana pasada cuáles fueron los resultados de ese primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Esta era la evidencia más reciente de que la misión a los gentiles estaba cobrando fuerza y de que el chorrito inicial, porque todo empezó como con un chorrito de conversiones entre los gentiles, primero Cornelio y sus familiares, y luego el eunuco etíope, después los griegos en Antioquía, pero ahora muchísimas personas y en muchas ciudades. Ese chorrito se estaba volviendo un torrente. Y a los líderes judíos no les era difícil reconocer y aceptar que hubiera gentiles que se estaban convirtiendo a Dios. ¿Por qué? Pues porque muchos pasajes del Antiguo Testamento ya lo habían anunciado y ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Lo que ahora se preguntaban era cómo quería Dios que se integraran a la iglesia, que se integraran a la comunidad de los creyentes, de los discípulos. En el pasado, ¿cómo se integraba una persona a los que eran parte del pueblo de Dios? Porque no nada más los judíos eran aceptados, muchos
se convertían a creer en el Dios de Israel. ¿Y saben cómo se integraban? Se integraban por medio de la circuncisión y por medio de la observancia de la ley. En otras palabras, se tenían que hacer como judíos. Pero ahora los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo sin tener que convertirse al judaísmo y retenían su propia identidad, su propia integridad como miembros de otras naciones. Y algunos de los más radicales entre los judíos, creyentes de Cristo, creyentes en Cristo, pero judíos, no podían aceptar que cada vez más y más gentiles a todas partes a donde Pablo iba se estaban convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo y no se circuncidaban y no observaban la ley. Así es como surgió esto, porque ya había cada vez más comunión y amistad y relación y contacto entre cristianos judíos y cristianos no judíos o gentiles. Y por eso batallaban tanto los judíos al ver que los gentiles simplemente creían en el Señor, pero no hacían nada más. Así surgió el problema y vemos en el versículo 1 que algunos de esos judíos radicales empezaron a decir unas mentiras tremendas. Dice el versículo 1, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Se atrevieron a decir eso. Y a los que enseñaban esto se les conoce como los judaizantes. Pero Pablo y Bernabé se les opusieron tajantemente, a tal grado que la iglesia decidió mandarlos junto con otros miembros hasta Jerusalén para resolver el asunto con los apóstoles, con los que habían estado con el Señor desde el principio. Y eso lo leemos en los versículos 2 al 4. Vamos a leerlos de nuevo. Como Pablo y Bernabé tuvieran una gran disensión y debate con ellos, con los judaizantes, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y también les informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de estos judíos radicales y que habían sido fariseos, ya eran cristianos, pero habían sido fariseos, dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Ya no nada más circuncidarlos, como decía el versículo 1, sino que ahora guarden toda la ley de Moisés. Vamos a ver por qué es tan grave esta cuestión, este ataque, esta mentira o falsa enseñanza. Es muy grave porque estaban ellos cambiando el camino de la salvación. Les estaban diciendo a los creyentes gentiles que la fe en Jesús no era suficiente para la salvación. A su fe le deberían agregar la circuncisión y a la circuncisión la observancia de la ley. En otras palabras, les estaban diciendo: dejen que Moisés complete lo que Jesús empezó y que la ley complemente el evangelio, lo cual es totalmente falso. Aquí lo que está en juego era ese camino de salvación, pues lo que estos hombres estaban diciendo era un ataque a la pureza del evangelio y al fundamento de la fe cristiana. Y Pablo lo captó, y lo captó perfectamente bien. Por eso estaba enojadísimo con estos judaizantes. ¿Y saben por qué? Porque ya se había enfrentado a ellos anteriormente. Ahorita lo vamos a ver. Eso sucedió en el libro de Gálatas. Y cuando habían subido otros judaizantes a Gálatas, a Antioquía, porque Gálatas se les escribió a los que vivían en una región cerca de Antioquía, pero cuando habían subido a Antioquía otros judaizantes anteriormente, ¿saben qué había ocurrido? Pedro estaba de visita en Antioquía cuando llegaron esos judaizantes,
Y hasta Pedro se dejó arrastrar por el error y por la hipocresía. Abran la Biblia en Gálatas 2 para que vean lo que sucedió. En Gálatas 2, desde el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Vean lo valiente que era Pablo, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, y ni siquiera era cierto, Jacobo después dijo que él no los había mandado. Dice Pablo aquí: antes de que vinieran esos judaizantes, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a apartarse y a retraerse, porque temía a los de la circuncisión, temor al hombre. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos lo reprendió Pablo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Aquí aguas, hermanos. Ojo, cuidado, porque si Pedro y Bernabé fueron desviados temporalmente de la verdad del evangelio, ¿cuánto más ustedes y yo podemos ser desviados también y arrastrados por el error? Y a veces nos enseñan cosas hombres muy elocuentes, muy buenos para echar rollo y hablar, y se las creemos porque hasta usan versículos, pero tomados fuera de contexto. La razón por la que Pablo se indignó tanto no fue porque su manera de pensar estaba perdiendo terreno, no. Se enojó porque lo que él quería era preservar la verdad del evangelio. Y él vio que Pablo y los demás no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dice el versículo 14 ahí. Y por eso se opuso a él cara a cara, porque era de condenar, y lo confrontó públicamente. Y luego vean lo que le dicen los versículos 15 y 16 de ahí de Gálatas 2. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Eran pecadores, pero de otro tipo de pecadores, judíos, ¿verdad? Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, si nosotros mismos creemos esto, ¿cómo les podemos predicar un evangelio diferente a los gentiles? Además, si Dios los ha aceptado a ellos por fe, lo mismo que a ti y a mí, ¿cómo podemos romper nuestra comunión con ellos? ¿Cómo nos atrevemos a rechazar a quien Dios mismo ya ha aceptado? Lo confrontó de una manera muy valiente, y qué bueno que lo hizo. ¿Saben por qué? Porque surgió efecto esa confrontación. Y ahorita vamos a ver más adelante que cuando Pedro habló, aquí en el capítulo 15, habló a favor de la verdad del evangelio, porque ya se había arrepentido de su error, ya había recuperado una postura correcta hacia los creyentes gentiles, al igual que Bernabé. Y por si aún no les queda claro, hermanos, cuál es el problema aquí, cuál es el meollo del asunto que se está tratando, lo voy a expresar por medio de varias preguntas para que nos ayuden a entender la gravedad de este ataque. ¿Es el pecador salvo por la pura gracia de Dios cuando él o ella simplemente cree o busca refugio en el Cristo resucitado? ¿Ha hecho Jesucristo por su muerte y resurrección todo lo necesario para la salvación? ¿O somos salvos en parte por la gracia de Cristo y en parte por nuestras buenas obras y comportamiento religioso?
¿Se obtiene la justificación por la fe solamente o mediante una mezcla de fe y de obras, de gracia y ley, de Jesús y de Moisés, como se enseña en muchas partes? Lo que estaba en juego no eran solo algunas prácticas culturales de los judíos, sino la verdad del Evangelio y el futuro de la iglesia. ¿Y saben qué más? El destino eterno de las almas. Por todo esto, no es de sorprender que Pablo y Bernabé hayan tenido una gran disensión y debate con ellos. Y Lucas es muy diplomático en cómo expresa las cosas. A lo que se refiere aquí es que tuvieron una gran bronca con ellos. Se pelearon con todas sus fuerzas, teológicamente hablando, pues la gravedad del ataque lo requería. Y debemos estar agradecidos de que la iglesia en Antioquía, ¿saben qué hizo? Agarró al toro por los cuernos y tomó pasos prácticos para asegurar que se le diera una resolución bíblica a este problema. Y antes de pasar a la resolución, les quiero hacer otra pregunta. ¿Vives tú en paz en cuanto a la seguridad de tu salvación porque crees y confías plenamente que solo la obra redentora de Cristo es suficiente para regalarte esa salvación? ¿O no tienes paz y no tienes certeza de tu salvación porque piensas que a la obra de Cristo le tienes que agregar algunas buenas obras tuyas? Es curioso, pero los que más dudan de su salvación son los que siempre le andan queriendo agregar algo. ¿Cuál es tu situación? Vamos a el punto número 2. La defensa y confirmación de la verdad del Evangelio. En el versículo 6 leemos que entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, que era muy serio, y que hacía necesaria una reunión de todos los líderes, de todos los apóstoles y los ancianos ahí en Jerusalén. ¿Y saben por qué se tenía que reunir la iglesia? Para defender la verdad. Porque Pablo mismo, unos años después, iba a escribir esto en 1 de Timoteo 3:15, no lo abran. Ahí dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Y se refiere a que Dios nos ha encomendado a ustedes y a mí, que somos la iglesia, la noble tarea de promover y proteger el Evangelio, que es la verdad a la que se refieren aquí, resistiendo todo ataque de falsos maestros. Eso es lo que iba a hacer la iglesia. Se estaban preparando en el versículo 6 para ser columna y sostén de la verdad, para defender la verdad de estos ataques por medio de falsas enseñanzas. Y a esta reunión que ocurre aquí en el capítulo 15 se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Este fue el primer concilio en la historia de la iglesia. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que ha habido muchos concilios. Y siempre que se reunía la iglesia era para rechazar algún ataque a la verdad del Evangelio o a la divinidad de Cristo o a la suficiencia y a la inerrancia de la palabra. De hecho, el doctor Carson nos dijo que ahorita se están levantando unos teólogos, según ellos muy sabios, muy modernos, y están negando la inerrancia o la infalibilidad de la palabra. Y eso va a haber una reunión en la iglesia de John MacArthur en California el año que entra para tratar y defender estos asuntos. Fíjense, lo que ocurrió hace 2000 años sigue ocurriendo en nuestros días. Siempre va a haber falsos maestros que vienen a atacar a la iglesia y la iglesia se tiene que levantar para rechazar esos ataques con la verdad del Evangelio. El primero en hablar fue Pedro. Es interesante que aquí van a hablar los 3 principales apóstoles que se mencionan en todo este libro y que son de los 3 más importantes de todo el Nuevo Testamento, agregándole a Juan también. El primero en hablar fue Pedro, que les recordó el caso de Cornelio,
que hacía como 10 años, recuerdan que ya vimos Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, había ocurrido eso como 10 años atrás, y en los versículos 7 al 9 les dice 3 cosas muy importantes. Vean el versículo 7, vamos a Hechos 15 de nuevo. Les dice: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y la creyeran. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Quién decidió eso? Fue Dios el que lo escogió. El instrumento humano fue Pedro, pero la iniciativa la tomó Dios. Y luego, en segundo lugar, les dice en el versículo 8: y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y eso se refiere a que Dios mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo a esos gentiles. Esto comprueba algo que Pedro mismo había dicho ahí en el capítulo 10. ¿Se acuerdan que había dicho que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él escucha a los que lo temen? ¿Y a qué se refería con eso? Que la conversión a Cristo no tiene barreras raciales. A Cristo se puede convertir cualquier persona de cualquier raza, de cualquier lengua o de cualquier nación. Y Pedro ahí se los está recordando. Y luego en el versículo 9 les dice una tercera cosa. Dice: y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo cual demuestra que es la pureza interna. Es lo que ocurre acá en el corazón lo que hace posible nuestra comunión con Dios. No la pureza externa de dietas o de rituales. Y es una justificación o una purificación que se concede solo por la fe, no por obras, como vamos a seguir viendo aquí. Habiendo dejado esto muy claro, esta triple obra de Dios en la salvación de los gentiles, Pedro ahora, como decimos aquí, derecha la flecha, les habla a los judaizantes y vean lo que les dice en el versículo 10. Les hace una pregunta directota y les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Si ni ustedes ni yo, que somos judíos, les está diciendo, hemos podido obtener la salvación por medio de la obediencia a la ley, ¿cómo podemos esperar que los gentiles sí la podrán obtener? Imposible. Nadie puede obtener la salvación por medio de ser obediente a la ley, porque ninguno podemos ser perfectamente obedientes. Para lograrlo de esa manera necesitaríamos ser perfectos y nunca desobedecer un solo mandamiento. Solo una persona ha hecho eso en la historia. Y se llama Jesucristo. Y después de hacerles esa pregunta, Pedro llega a una inevitable y maravillosa conclusión. Vean el versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Gloria a Dios, hermanos, porque ese ellos, ¿saben qué? Nos incluye a ustedes y a mí, si es que ya se arrepintieron. Y cuando Pedro afirma esto, está respaldando lo que Pablo ya le había dicho cuando lo reprendió en Antioquía, cuando lo confrontó públicamente. Si ustedes observan claramente lo que está diciendo aquí Pedro y lo comparan con lo que Pablo le había dicho, fíjense cómo hay muchos elementos comunes. Pedro dice que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y Pablo había dicho en Gálatas 2:16, por medio de la fe en Jesucristo somos justificados, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en eso, dijo Pablo, para que seamos justificados por la fe. Y Pedro acababa de decir, sus corazones fueron purificados por la fe, no por las obras.
La gracia y la fe no pueden ser separadas, porque nadie puede tener fe si primero Dios no le concede gracia. La fe es una evidencia y es una consecuencia inevitable de la gracia salvadora, de la gracia que te lleva a Cristo. Nadie puede recibir la gracia salvadora de Dios sin ir a Cristo y decirle: creo en ti, me entrego a ti, quiero vivir para ti, me arrepiento de todo. Eso es lo que produce la gracia en la vida de una persona. Y esta crucial verdad en cuanto a la salvación era lo que Pedro estaba declarando y que Pablo ya le había declarado a él, pero también nos lo declara a nosotros, porque fíjense, los apóstoles ahí no lo sabían. Pedro y Pablo, estoy seguro que ni Jacobo estaban conscientes que lo que estaban hablando ahí se iban a convertir en las palabras que quedarían para siempre registradas en este libro, que es la palabra de Dios. Lo que estaban hablando ahí no nada más lo declaraban para los que vivían en Antioquía, nos lo estaban declarando a ustedes y a mí 2000 años después, y a todos los que se atrevan a leer y a creer este libro. ¿Saben cuál es el versículo más famoso en cuanto a que la salvación es por gracia y por fe, nada más y no por obras? Es Efesios 2, 8 al 9, que dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa es una manera preciosa de resumir el camino de la salvación, la esencia del evangelio, y de refutar las mentiras de los judaizantes y de cualquier otro falso maestro que le quiera agregar o quitar a este evangelio. Porque a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo no le falta nada, hermanos, nada, para conceder perdón y vida eterna a todo aquel que por la gracia de Dios se arrepiente y pone su fe en Jesús. Nosotros no contribuimos absolutamente nada a nuestra salvación. ¿Saben qué dice un autor? Que lo único que le podemos contribuir a nuestra salvación es nuestro pecado. Punto. Por eso, durante la Reforma surgió una frase que creo que fue Lutero el primero que la dijo, una frase muy famosa que nunca debemos olvidar, que dice: la salvación es por gracia solamente, por medio de la fe solamente, y fe en Cristo solamente. Y en inglés se dice de una manera más concreta y que rima, pero básicamente se refiere a eso. ¿Y cuál es la idea principal que Pedro está comunicando aquí, al ser el primero en hablar para refutar ese ataque? ¿Saben qué es lo que está diciendo? Y recuerden que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, no era Pedro hablando nada más. Lo que nos está queriendo decir y enfatizar es que los gentiles no nada más habían escuchado el evangelio, no solo habían creído en Jesús y habían recibido el Espíritu Santo y habían sido purificados por la fe, sino que en cada una de esas etapas Dios no hizo ninguna distinción entre los gentiles y los judíos, ninguna. Pedro repite esto 4 veces aquí. Vean el versículo 8, dice: dándoles el Espíritu Santo a ellos, así como también nos lo dio a nosotros. 4 veces va a hablar de ellos y nosotros, o nosotros y ellos, para que veamos que somos exactamente igual en cómo nos salva Dios a nosotros que cómo los salvó a ellos. En el 9 dice: y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Eso ya lo leí. En el 10 dice: ¿por qué poner sobre el cuello de los discípulos, o sea, ellos, un yugo que ni nosotros hemos podido llevar? Y en el 11 concluye diciendo: somos salvos nosotros por la gracia del Señor Jesús
de la misma manera que ellos. Si tan solo los judaizantes pudieran captar lo que Dios estaba haciendo aquí, si pudieran darse cuenta de que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles, sino que los salva a ambos solo por gracia y solo por la fe en Jesucristo. Y esa gracia y esa fe nos coloca a todos en el mismo nivel y hace posible que podamos tener comunión fraternal, comunión entre hermanos. Ningún cristiano es mayor o mejor que nosotros, y nosotros no somos mayores ni mejores que ningún otro hermano en la fe. Podemos tener diferentes dones y conocimiento y experiencia y unción, pero ante Dios, en cuanto a la salvación, somos exactamente iguales. Si los judaizantes hubieran entendido esto, que Dios no hace distinción, tampoco ellos harían distinciones. Y les voy a leer una vez más el pasaje más importante del capítulo más importante del libro más importante de toda la Biblia, porque ahí se repiten estas verdades. Fíjense lo que acabo de decir, y no lo digo yo, esto lo dicen los eruditos y expertos a través de toda la historia. Voy a leer lo que Dios nos dice en el pasaje más importante del capítulo más importante de el libro más importante. Si es lo más importante, ¿qué creen que nos va a decir Dios ahí? Pues lo más importante, pongan atención, está en Romanos capítulo 3 del 21 al 28. Romanos 3, 21 al 28. Y comparen lo que nos dice aquí Dios por medio de Pablo con lo que estamos estudiando en Hechos, porque hay una correspondencia extraordinaria. Dice Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Una vez más se menciona esa palabra, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. También Pedro y Pablo eran pecadores, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Que dijimos ahorita, la gracia y la fe inseparables, aquí están. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, haciendo a un lado las obras de la ley. Ante estas maravillosas verdades, que son la esencia del Evangelio, si quieren resumir el Evangelio en un pasaje, este es el pasaje. En un libro es el libro de Romanos, en un capítulo es Romanos 3. Y ante estas maravillosas verdades, que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego o a cualquier gentil. Solo hay una forma apropiada de responder, hermanos, y no es con peros o con preguntas o con temores. ¿Saben cuál es? Con inmensa gratitud y gozo y asombro de que Él haya decidido
salvarnos de la misma manera que a sus grandes apóstoles. A Pedro no lo salvó por los milagros que hizo o por los mensajes que predicó. Y a Pablo no lo salvó por haber llevado el evangelio a todo el imperio romano. Lo salvó por gracia y lo salvó por la fe en Jesucristo, igual que a ti y a mí. Exactamente igual. Qué bueno es Dios, qué bueno y qué sabio es Dios. Y ese es el evangelio que nos llamó a seguir predicando. Por eso estamos estudiando este libro. Ese evangelio no ha cambiado. Él sigue salvando a las personas de la misma manera cuando tú también te atreves a compartirles este evangelio sin agregarle nada. Qué privilegio que no nada más lo podemos escuchar y creer y recibir esa salvación por gracia y por fe, sino que Dios nos llamó a compartirlo. Que nos impacte más y más esto, ¿verdad? Para que lo compartamos cada día más hasta que Él nos llame. Y en el versículo 12 también hablaron Pablo y Bernabé y relataban las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y no se nos dan detalles, ¿saben por qué? Pues porque ya lo habían contado todo en los capítulos 13 y 14 que ustedes escucharon aquí la semana pasada. Y el último en hablar del versículo 13 al 21, el último en tomar la palabra fue Jacobo. ¿Y saben quién era este Jacobo? Era hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Lean algún día el capítulo 13, viene en otro evangelio, pero ahorita me acuerdo del capítulo 13 de Mateo. Y ahí van a ver que se mencionan que tuvo 4 hermanos y varias hermanas. Y parece que Jacobo era el mayor de sus hermanos después de Jesucristo. Y también se conoce a Jacobo con el nombre de Santiago. Y Santiago, o este Jacobo, es el que escribió el libro que se llama Santiago en el Nuevo Testamento. Él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Ya no era ni siquiera Pedro, era Jacobo. Y fíjense lo que dice. En el versículo 14 dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Y qué estaba dando a entender ahí Jacobo? Estaba expresando que los gentiles ahora le pertenecemos al verdadero Israel, porque hemos sido llamados y escogidos por Dios para pertenecer a su único pueblo y para glorificar su nombre. Y dice, de la evidencia apostólica en el versículo 15, se pasa al testimonio muy importante de la Escritura. Fíjense, hasta ahorita han hablado de sus experiencias. Pedro vino y les dijo, acuérdense lo que Dios hizo por medio de Cornelio, cómo Dios les concedió la gracia para creer en Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Acuérdense de todo lo que ha hecho y no hizo distinción entre ellos y nosotros. Y luego viene Pablo y viene Bernabé y les dice, nosotros acabamos de regresar de un viaje tremendo donde Dios salvó a multitudes de gentiles y tampoco hizo distinción porque se salvaron por medio de la gracia y de la fe en Jesucristo también. Y ahora viene Jacobo y les dice, todo lo que nos han dicho nuestros hermanos es cierto, pero hay algo más y es hasta lo más importante. Dice, con todo eso que han dicho hasta ahorita, concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y procedió a citar las palabras del profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 al 12. Y esto está en los versículos aquí de Hechos 15, no vayan a Amós porque aquí lo tenemos en Hechos 15, 16 al 18. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto, todo esto desde tiempos antiguos. ¿Saben por qué es tan importante esto que hizo aquí Jacobo? Porque está recordándoles que Dios aquí hizo 2 promesas. Y Dios siempre cumple sus promesas. Primero, restaurar el tabernáculo caído de David.
Y eso se refiere a la resurrección y exaltación de Cristo, que fue descendiente de David, y al establecimiento de su pueblo, que es la iglesia. ¿Para qué? Segundo, para que un remanente de gentiles, o para que gente de todas las naciones, dice otra nación, busque al Señor. Eso lo había prometido Dios a través de Amós, hacía muchos siglos antes, y aquí lo estaba cumpliendo por medio de los apóstoles, cuando ellos eran fieles en testificar de Jesús. Jacobo está declarando que está en total acuerdo con Pedro y Pablo y Bernabé, porque la inclusión de los gentiles no fue algo que se le ocurrió a Dios de último minuto, sino algo anunciado por los profetas. Y vean esto, la Escritura confirmaba los hechos que los misioneros relataron. Había un acuerdo total, un acuerdo completo ¿vean entre qué? Entre lo que Dios había hecho por medio de los apóstoles, pero también lo que había dicho por medio de los profetas. Y así tiene que ser siempre. Lo que hagamos tiene que estar respaldado por lo que está escrito. Porque Dios, hermanos, no está haciendo nada en el mundo que no lo haya anunciado ya. Todo lo que está sucediendo en tu vida y en mi vida y en cualquier país del mundo que tiene que ver con el avance del Evangelio, ya está aquí escrito y está sucediendo por el poder que Él da y la gracia que Él concede. Si les estás hablando a más personas de Cristo en estos últimos días y meses y algunos están escuchando y se están arrepintiendo, es porque Dios ya lo había anunciado aquí, que tú también habías sido predestinado para ser su discípulo y para llevar su evangelio a los que te rodean. Ya está aquí. Todo lo que suceda en nuestras vidas que tenga que ver con avanzar el mensaje del evangelio ya había sido escrito. Por eso Dios nos respalda, porque estamos cumpliendo su plan, llevando a cabo su misión y comunicando y proclamando su mensaje. De eso se trata nuestra vida aquí, hermanos. Y esta evidencia era tan convincente que Jacobo, como líder de la iglesia en Jerusalén, emite un veredicto. Llega a una conclusión ahí en los versículos 19 y 20 y vean cómo dice. Dice, por tanto yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ahorita les explico qué es eso. Lo que Jacobo les está diciendo es que deben reconocer y abrazar a los creyentes gentiles como hermanos y hermanas en Cristo y no imponerles la carga de que se circunciden o de que guarden la ley o cualquier práctica o ritual judío. Pero además, habiendo reafirmado la verdad de que la salvación, ¿cómo es, hermanos? Solo por gracia y solo por medio de la fe en Jesucristo. Habiendo reafirmado eso, no por obras, Él consideró necesario mandarles un mensaje a los gentiles también. Fíjense lo que está haciendo aquí Jacobo. ¿Por qué? Porque de Antioquía quieren saber, tanto los gentiles como los judíos cristianos en Antioquía, llegan los judaizantes y echan a perder la paz que había ahí, porque los judaizantes empiezan a meter cizaña, se tienen que circuncidar. Gentiles, se tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley. Y se hace una gran discusión. Mandan a Pedro y a Pablo y a Bernabé con otros a Jerusalén, están discutiendo estas cosas, llegan a una conclusión y ahora Jacobo les manda decir, y ahorita vamos a ver que hasta escribió una carta a los judíos: no les impongan ninguna carga a los gentiles. Ellos ya son de Cristo, igual que ustedes y que nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros. Eso le manda a decir a los judíos cristianos, para que no le hagan caso a los judaizantes. Pero a los gentiles también les manda un mensaje. ¿Por qué? ¿Para qué a los gentiles? ¿Saben por qué? Miren, capten esto. Les manda un mensaje porque en Antioquía se estaban convirtiendo muchísimos, tanto gentiles como judíos. Y si se estaban convirtiendo,
a Cristo y ahora su pasión era Cristo, su gozo era Cristo, su misión era vivir para Cristo y para anunciar a Cristo, pues ¿qué creen que iba a pasar? Esos judíos y esos gentiles en Antioquía iban a empezar a relacionarse, porque ya eran de un solo pueblo, ya eran parte de Cristo. Y al empezar a relacionarse, como venían de trasfondos tan diferentes, era muy difícil que no se ofendieran, simplemente por las costumbres que tenían. Entonces, por eso Jacobo les escribe a los judíos: no les pongan ya ninguna carga a los gentiles. Pero a los gentiles les dice: y ustedes tengan consideración de los judíos. Y por eso les dice que se abstengan de estas 4 cosas. ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué son estas 4 cosas? Pues eran leyes ceremoniales. Ahorita se las voy a explicar. Eran leyes ceremoniales que tenían que ver, 3 de ellas, con la comida. Y la mayoría de estas leyes están en Levítico 17 y 18, no lo vamos a ver ahorita. 3 de ellas tienen que ver con la comida, las cosas sacrificadas a los ídolos, sangre, no comer sangre porque estaba prohibido, y no comerlo estrangulado, que se refiere a comer animales a los que no les quitaron la sangre, no les sacaron la sangre. ¿Y por qué les dice a los gentiles que no coman eso? Porque si ya estaban teniendo cada vez más amistad, comunión, relación, fraternidad con sus hermanos judíos, ¿saben cuál era la principal manera de tener comunión con otros hermanos en la fe? Invitarlos a comer. Así era como se extendía esa hospitalidad y se manifestaba ese afecto y esa amistad. Era lo más común, invitarlos a comer. Pero si los gentiles invitaran a comer a judíos que crecieron toda su vida escuchando esto y les servían ahí una morcillota, pues imagínense cómo iban a responder. O si les servían algo que habían comprado en la carnicería de un dios pagano. Y de eso Pablo habla en el libro de Primera de Corintios también. Entonces esto era una cuestión de conciencia, por consideración a la conciencia de los judíos. Les mandan decir a los gentiles: no necesitan ya nada para ser salvos. No le hagan caso a los judaizantes, porque el evangelio que se les predicó es suficiente. Pero tengan consideración de sus hermanos judíos también, y no coman estas cosas. Y absténganse, les dice, de porneia. Esa palabra fornicación, la palabra en griego porneia. ¿Qué creen que viene de ahí? Todo lo que tiene que ver con pornografía. Les dice: absténganse de esas cosas que los judíos no comen, pero también absténganse de cualquier relación con una mujer que para los judíos se considera como inmoral, como porneia. Y esas relaciones están en Levítico 18 también. Después lo leen, porque ahí se nos dice con quién no podemos casarnos o a quién no podemos tomar por mujer: a personas muy cercanas a nosotros o cercanas a un familiar cercano. Y los gentiles hacían eso, y para ellos no era malo. ¿Por qué? Porque no es requisito para la salvación. Acuérdense, les van a mandar decir estas cosas, pero ya no como requisitos para la salvación, sino para preservar la unidad de la iglesia, para mantener la comunión y la paz entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Para eso les escribe esto. Y eso se aplica en nuestros días también. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que puede pasar incluso entre nosotros. Vamos a suponer que en alguna ciudad aquí en Estados Unidos, que hay gente de todo el mundo, vamos a suponer que hay una comunidad muy grande de musulmanes y que se empiezan a convertir a Cristo.
Muchos se empiezan a convertir, se empiezan a convertir. Por si no sabían, para los musulmanes está prohibido tomar, para los que son musulmanes radicales, estrictos, ¿verdad? No pueden tomar alcohol. Bueno, vamos a suponer que se empiezan a convertir a Cristo. Y vamos a suponer que llega de repente ahí un grupo de italianos o españoles, un grupo grande también, se cambian a vivir a esa ciudad, porque en Europa se ponen las cosas muy, muy tremendas. Y se empiezan a convertir a Cristo también esos europeos. Pues para los europeos tomar es el pan de cada día. Ellos cenan con vino, a veces desayunan con vino y comen con vino, y no para emborracharse, es parte de su cultura. Bueno, imagínense que esos europeos que se convierten a Cristo y esos musulmanes que se convierten a Cristo empiezan a relacionarse, a tener comunión, a servirse unos a otros, a alentarse unos a otros, a amarse unos a otros, y se invitan a comer. Y vamos a suponer que un europeo invita a un musulmán, pero ya son creyentes, ya son cristianos. ¿Saben qué es lo que les está escribiendo aquí Jacobo básicamente? Es como si les estuviera diciendo a esos europeos: absténganse del vino, no porque sea un requisito para la salvación, sino por consideración a las conciencias de sus otros hermanos, que a ellos sí les perturba su conciencia tomar una gota de alcohol. Por eso les escriben estas cosas. Y en el resto del capítulo se nos habla de cómo los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia aprobaron la conclusión de Jacobo, escribieron una carta en la que se confirmaban todas estas cosas y se la mandaron a Antioquía por mano de Pablo, Bernabé y otros 2 hombres prominentes entre los hermanos. Pero hay algo más, una cosa más que quiero resaltar. Miren, váyanse ya al versículo 28 de Hechos 15, porque básicamente se repite todo lo que ya hemos leído y se agrega un elemento más, pero muy importante. Dice el versículo 28, y esto lo escribió Jacobo en la carta, dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. El Espíritu Santo había estado guiando este proceso. No era nada más ellos tratando de resistir un ataque aquí a la verdad del Evangelio. Recuerden que el Evangelio es el Evangelio de Dios, de Cristo, y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo, claro que iba a intervenir para rechazar ese ataque y para preservar la verdad. Por eso dice Jacobo aquí: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. El que estaba guiando el proceso era Dios por medio de la persona del Espíritu Santo, y lo que se hizo aquí era conforme a la voluntad de Dios. Y ya antes de llegar a la conclusión, déjenme mencionar una cosa más. Así como la fe, la gracia y la fe son inseparables, Santiago, este mismo Jacobo, que también se llama Santiago, escribió que la fe sin obras es muerta. ¿A qué se refiere? Porque aquí estamos viendo que la salvación es solo por gracia y solo por la fe en Jesucristo. Y luego Santiago, unos años después, en el libro que Dios inspiró y que lo tenemos aquí, escribe que la fe sin obras es muerta. ¿Saben a qué se refiere? Las obras no son un requisito para la salvación, nunca lo serán. Y por eso muchas personas consideran la gracia como el escándalo del Evangelio. ¿Cómo que no necesitas hacer nada para salvarte? Así es, no necesitas hacer nada para salvarte. Cristo ya lo hizo todo. Pero los que se salvan por esa gracia y poniendo toda su fe en Jesucristo, van a dar evidencia en su vida de que ya son salvos. ¿Y saben cómo se da esa evidencia? Por medio de obras. En otras palabras, ninguna persona puede decir que es verdaderamente salva por la gracia y por la fe en Jesucristo y que su vida siga igual, que no haya buenas obras en su vida. Así como la gracia
y la fe son inseparables, la fe y las obras también son inseparables. Pero entiendan muy bien el orden. Las obras no son para ser salvos. Las obras son el resultado o la evidencia de los que ya fueron salvos por gracia y por fe en Jesús. Nada más. Quería nada más aclarar eso porque no podemos hablar de Jacobo y de la gracia y la fe sin hacer esta aclaración. En conclusión, ¿qué nos debemos llevar de este capítulo? Pues nos enseña dos lecciones de aplicación permanente, aún ahorita, 2000 años después. La primera lección se refiere a la salvación como una cuestión de la verdad de Cristo. Y aquí aprendemos que existe un solo evangelio, y no la versión de Pablo o la versión de Pedro o la de Jacobo, porque así como estuvieron ellos de acuerdo en el concilio, así sus libros también están de acuerdo en la Biblia. Dios no se contradice jamás. Y el evangelio de los apóstoles de Cristo es el evangelio de la gracia gratuita de Dios, de su amor inmerecido a pecadores por medio de la muerte de su Hijo en nuestro lugar. Ese es el evangelio que nosotros también creímos para ser salvos y que hemos sido llamados a proclamar. ¿Y saben qué? Que también es el evangelio de la gracia suficiente de Dios, que no necesita ser suplementada por nada, ni suplementar a algo más. Tengan cuidado, hermanos, porque aún en nuestros días hay muchos que insisten que hay que agregarle obras a la fe. Algunos dicen que hasta el bautismo es necesario para ser salvos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esta es la primera lección que debemos aprender. La gracia de Dios es suficiente por medio de la fe en Jesucristo. Debemos hacer eco a las palabras de Pedro y declarar firmemente, claramente, incansablemente que creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos. Gloria a Dios, porque así es. Y esto nos debe motivar a ir con mayor gozo y con mayor pasión a compartir este evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe, y una gracia que es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que lo compartiste? ¿Se lo compartiste a alguien esta última semana? Hermanos, tenemos meses hablando, y no nada más hablando, escuchando que Dios nos llamó a compartirlo todo el tiempo y a todas las personas. Y aquí simplemente nos está recalcando y reafirmando y remachando lo precioso que es este evangelio. ¿Lo estamos compartiendo con mayor gozo y pasión? Porque no nos podemos quedar callados. Esa es la aplicación más importante de este capítulo. Seguir siendo testigos. Por eso lo defendieron aquí, porque alguien ya quería cambiar el mensaje que Cristo les llamó a predicar. Y la segunda lección se refiere a la comunión como una cuestión del amor de Cristo. ¿Cómo se podía defender la integridad del evangelio sin sacrificar la unidad de la iglesia? ¿Saben cómo? Como se nos dice en Filipenses 2, 3 al 5. Y con esto vamos a terminar. Filipenses 2, 3 al 5. Si tenemos esta actitud, vamos a poder preservar la verdad del evangelio y tener comunión con todos en la iglesia, todos los que Dios pueda traer a la comunidad de creyentes. Dice Filipenses 2, 3 y 4: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde
cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Y luego nos explica cuál fue la actitud que hubo en Cristo, que dejó la gloria, dejó el trono celestial para venir a hacerse siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tenemos esta actitud, además de lograr una victoria en cuanto a la verdad, también vamos a lograr una victoria de amor, porque vamos a preservar esa comunión con todos los demás gentiles como nosotros, con los que Dios quiera que tengamos relación y que tengamos amistad y fraternidad. Y Pablo lo hizo. Pablo, en otros libros de la Biblia, nos enseña que con los de la ley se hacía como los de la ley, con los que no tenían la ley como los que no tenían la ley, con los que estaban en cierto lugar como esclavos se hacía como esclavo, con los libres como libres. ¿Para qué? Para ganar a todos los que pudiera. Esa es la actitud que debemos tener. Y vamos a tener una oportunidad de aplicarlo, les aseguro, en los próximos días, porque estoy seguro que hay hermanos ahí en tu grupo de casa o en tu trabajo que son muy diferentes a ti y que tú batallas para tener comunión con ellos por algunas diferencias no esenciales, no básicas, y no estás siendo considerado a su conciencia. Si tú te crees más fuerte, tolera al más débil y no hagas lo que a él le puede ser tropiezo, aunque para ti no sea tropiezo. Así debemos vivir y proclamar el evangelio, con esa actitud. Le voy a pedir